Como veíamos acá, a partir del cálculo de nuestros ingresos brutos, descontando el IVA débito fiscal, obtenemos nuestros ingresos netos de IVA y sobre el 50% de estos ingresos netos de IVA aplicamos el 25% que es el IWE, ¿no? La alícuota del IWE. Pero el cálculo no se queda ahí, fíjense, en la parte que estoy marcando, nosotros podemos deducir adicionalmente nuestro formulario 110, el 13% de nuestro formulario 110. Y para ello, más abajo donde pueden ver la determinación del crédito fiscal, simplemente calculamos el IVA crédito fiscal por el formulario 110, ¿no? Si el total de facturas es de 150,000, 19,500 es el IVA crédito fiscal. Y esos 19,500 se están descontando al impuesto preliminarmente determinado, para que el impuesto a pagar total sea 14,700. ¿No? Entonces, un procedimiento mucho más sencillo, más corto, con datos mucho más puntuales. Acá ya no tenemos que analizar si el ingreso es grabado o no grabado, exento de IVA o exento de IT, etc. ¿No? Acá el cálculo es mucho más directo. Y adicionalmente, ya estoy indicando en esta hoja de trabajo los códigos en los que se debe llenar todos estos datos. Entonces, procedemos al llenado de estos datos. Acá debemos incluir el nombre del señor Wilson Tapia. Y adicionalmente debemos incluir el número de NIF. ¿Qué cambia en esta parte del formulario, señores? Algo que cambia en este formulario es que nosotros siempre debemos hacer mención al periodo que se está declarando, al periodo en el que concluye el periodo fiscal de este impuesto. Por si acaso, este grupo de contribuyentes, profesionales liberales u oficio, tienen un periodo fiscal que concluye el 31 de diciembre del 2019 e inicia el 1 de enero. Entonces, va acompañado de las empresas comerciales y de servicios. Entonces, acá siempre vamos a declarar en el periodo diciembre 2018, a menos que en algún momento estemos migrando de ser un profesional liberal o oficio a una empresa unipersonal. Ahí sí va a depender del mes en el que yo estoy realizando mi cambio. Pero por lo general se declara en el periodo 12-2018. Y como se pueden fijar en la parte que estoy marcando en estos momentos en pantalla, tenemos los datos que hacen referencia a los meses que comprenden este periodo fiscal, ¿no? En este caso estamos hablando del ejercicio 2018 y de los meses comprendidos entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018, ¿no? Esta parte que estoy marcando es lo que se adiciona en los 3 formularios del IWE, ¿no? Para empresas unipersonales y jurídicas, para profesionales liberales u oficios y para las instituciones sin fines de lucro. ¿No? Entonces, en la primera casilla nosotros debemos detallar nuestros ingresos brutos percibidos. En la segunda casilla 707, realizar el cálculo del IVA pagado, ¿sí? Ojo, IVA pagado y declarado, ¿ya? Y a partir de esta deducción, vamos a tener la casilla 1016, que va a ser nuestros ingresos grabados netos, ¿no? A partir de esta casilla 1016, hacemos lo mismo. Obtenemos el 50% para que el restante 50% sea nuestra utilidad imponible. Utilidad imponible lo deben relacionar con la base imponible, ¿no? La base imponible, no nos olvidemos, es sobre la cual se aplica el impuesto o la alícuota del impuesto. En este caso debemos aplicar una alícuota del 25% porque nos estamos refiriendo o estamos declarando el impuesto
anual. ¿Sí? Entonces, ese impuesto determinado es de 34.200 y en la casilla 547 debemos declarar el 13% de nuestro formulario 110. ¿Ya? Ojo que estamos llenando lo que ha hecho en este caso el contador o el mismo propietario, ¿sí? Al llenar su formulario. Por lo tanto, corresponde únicamente realizar el pago por la diferencia, ¿no? En este caso, la diferencia sería 34.200 menos 19.500. Ese, señores, es nuestro impuesto determinado a favor del fisco que repercute en la casilla 996, que se repite, y en la casilla 576, donde se declara el pago de este impuesto. Pregunta: si yo sé que este tipo de contribuyentes concluye su periodo fiscal al 31 de diciembre, ¿cuánto tiempo tengo para poder cumplir con esta obligación? Adelante. Señores. Señores, ¿me escuchan? Señores, ¿me escuchan? Sí, Lisa, se escucha. Un poco Ya, entrecortado, ¿me puede volver a repetir la pregunta? claro que sí. La pregunta es, si yo sé que este tipo de contribuyentes concluye su periodo fiscal del IUE el 31 de diciembre, ¿hasta cuándo tengo para poder pagar, declarar y pagar este impuesto? Son 120 días hábiles después de del cierre de gestión, o sea, hasta abril, hasta el 30 de abril aproximadamente, dice. Muy bien, Joel, excepto por los días hábiles, son días calendario, ¿ya? Por si acaso. 120 días calendario. Acá hay algo bien importante que tomar en cuenta, esto está en el Código Tributario. ¿Cómo se computan los días? Hasta 10 días, cualquier plazo de 10 días que establezca la Administración Tributaria, se cuenta como días hábiles. Posterior a los 10 días, se toma en cuenta como días calendario. ¿Ya? Entonces, si hablamos de 120 días posterior al cierre, nos referimos a 120 días calendario. Sí, como decía su compañero, aproximadamente abril. Básicamente cumple el plazo similar a las empresas de servicios comerciales, entidades financieras, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que habría declarado el señor Wilson Tapia en su formulario, y en su formulario 510, impuesto a las utilidades. Pero resulta que una vez revisada la información, revisadas las facturas, resulta de que existe un talonario por recibo de alquileres. ¿Sí? Ahí está. Que percibe anualmente 18.325 facturados. Adicionalmente, se le pide a este señor el estado de sus cuentas de ahorro, cajas de ahorro. Y se verifica que sumado todos los intereses de cada mes, estos ascienden a bolivianos 400. Entonces, acá nosotros debemos considerar que estos ingresos no habrían sido declarados en el formulario 510. Son los únicos dos datos que a simple vista cambian a diferencia de los datos de las ventas, de los ingresos facturados por operaciones habituales y de las facturas por gastos personales en el formulario 110. ¿Se comprende lo que no habría hecho el señor correctamente? ¿Alguien me puede decir? Tiene la palabra.
¿Nadie? A ver, vamos a elegir. Silvia Eugenia, ¿qué opina? Silvia Eugenia, ¿está presente? Bien, anotado. Jessica Moya. Buenas noches, Lice. Hola, Jessica. Y, ¿Qué apreciación tienes sobre este planteamiento? mm, que debería haber considerado los ingresos por alquiler, que no lo ha considerado en su formulario. Ya. ¿Solo esos ingresos? Eh, sí, Lice, no entendí bien la parte de los ingresos por intereses bancarios. Mm, o sea, son los intereses que esta persona percibe por tener una caja de ahorros. No nos olvidemos que la caja de ahorro te da un interés bajo de aproximadamente el 3%, ¿sí? Anual. Entonces, acumulado de todo el año, gestión 2018, se hace 400 bolivianos. Y estos no habrían sido considerados dentro del formulario 510, cuando sí deberían, ¿no? Porque se supone que son ingresos que se perciben por el desarrollo de la actividad profesional. Entonces, es uno de los ingresos que tampoco han sido considerados. Entonces, en base a estos señores, debemos llenar el formulario 510, el original, presentado por la persona natural. Debemos elaborar las planillas, las hojas de trabajo, planillas analíticas, diferencias y la de deficiencias. ¿Sí? Por cierto, hay un trabajo práctico en el cual habían pegado la misma planilla de deficiencias en todos sus casos. Bárbaro, ¿no? Casi me confundo. Yo estaba leyendo y leía lo mismo, leía lo mismo, leía lo mismo. Pero las observaciones son diferentes, ¿no? Pero bueno. Y deben elaborar el proyecto de rectificatoria del formulario 510. ¿Sí? Entonces, vayamos a realizar estos cálculos, señores. Y para ello es mucho más sencillo. Este es el cálculo según auditoría, según contabilidad. ¿Sí? Lo vamos a llenar en este papel de trabajo. Ahí está. Impuesto a pagar, según auditoría. Acá, en los cálculos auxiliares, vamos a ver de que sí, existen otros conceptos, ¿no? Que no habrían sido considerados, como el alquiler del bien inmueble y como los intereses bancarios. Entonces, sumado todo esto, tenemos ingresos totales de 333.210. Les pregunto, ¿el IVA débito fiscal se va a calcular sobre los ingresos facturados habituales, sobre el alquiler de los bienes inmuebles, sobre los intereses bancarios? ¿O debemos hacer una discriminación a algún ingreso? ¿Qué opinan? Hay que hacer discriminación, dice. ¿A qué ingreso? Bancarios. A los intereses bancarios. Muy bien. Entonces, Sí, sí, el ¿no? cálculo únicamente corresponde del 13% sobre los ingresos facturados por operaciones habituales
y los ingresos por alquiler del bien inmueble. ¿Sí? Eso suma 43,265. Por lo tanto, el ingreso grabado neto va a ser 289,945. Y los ingresos grabados van a ser el 50% de ese ingreso grabado neto. Y la utilidad imponible va a ser el restante 50%, que va a ser 144,972. Por lo tanto, el impuesto determinado es de 36,243. Y acá, señores, ya es diferente, ¿no? Si nosotros llevamos todos estos datos, estos son los datos que voy a llevar inicialmente a mi hoja de trabajo. Muy bien. Entonces, fijémonos que los datos acá ya son diferentes, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos... Ahí está. Vemos las diferencias. Ahí está, ¿no? El contador... Ahí está. Ahora sí. Simplemente estamos llevando nuestros cálculos auxiliares para determinar las diferencias. Auditoría, contabilidad y diferencias. Sí, auditoría habría declarado ingresos habituales, sí. Contabilidad también, por lo tanto, la diferencia, 0. Los ingresos por alquiler de bienes inmuebles habrían sido declarados solamente por auditoría, por lo tanto, y una diferencia. Los intereses bancarios, lo propio, solamente habría sido declarado por auditoría. Por lo tanto, si nosotros aplicamos los mismos cálculos a partir de esta casilla, ¿sí? Ahí tenemos. Seguimos viendo las diferencias, ¿no? Acá tenemos una diferencia de 18,725. En cuanto al cálculo del débito fiscal, también va a haber una diferencia, porque solamente se habría declarado el 13% sobre 314,000 cuando se debía haber declarado por 333,210. Y en cuanto al IVA, a los ingresos netos de IVA, también tenemos una diferencia de 16,343. ¿Sí? Lo que hace que habríamos omitido un impuesto de 2,043. Y acá hay algo interesante, señores, que debemos analizar en cuanto a el beneficio de la compensación del crédito fiscal. Y para ello nos vamos a remitir al formulario. ¿Alguien puede dar lectura? Por favor, no se tarden mucho en responder a la casilla 547. Por favor, ahí estoy marcando. Está en pantalla y estoy marcando. Adelante. No se peleen, señores, es solamente leer. El crédito fiscal de la casilla 693 del rubro D del formulario 110, máximo hasta el 50% de la casilla 909, dice. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, señores? ¿Hasta cuánto me puedo compensar con formulario 110 el impuesto determinado? O sea, la casilla 909. 50%. Exacto. ¿Y qué es lo que habría hecho contabilidad? Fíjense. Ahí tiene. Lo he puesto todo. Ah, ¿no ve? Entonces, eso es lo que también nosotros debemos corregir. En este caso, solamente corresponde beneficiarnos hasta el 50% de
nuestro impuesto determinado, ¿no? Y acá está, serían 18,122. Por lo tanto, el impuesto a pagar, ay, perdón, aquí es, acá está, sí, ya está. En auditoría, por lo tanto, estaríamos pagando únicamente el 50%, ¿sí? Acá está, ¿no? Y también está en nuestros cálculos auxiliares, fíjense. Hasta el 50% del impuesto determinado. Por lo tanto, solamente voy a compensarme 18,122 y voy a pagar necesariamente la otra mitad. ¿Por qué? Porque el fisco me dice que solo puedo beneficiarme hasta ese límite. Hasta ese límite puedo compensar mi formulario 110. Y ojo, este formulario 110 es por aquellos gastos que este tipo de contribuyentes realiza durante toda la gestión, ¿no? Ya sea por gastos personales, como ir a un restaurante, comer, ir a un supermercado, comprarse comida, comprarse bebidas, comprarse material de aseo, ¿sí? Todo lo que no está relacionado directamente con la actividad grabada. ¿Por qué? Porque aquellas facturas que están directamente relacionadas con la actividad grabada van a poder utilizarse para el IVA, ¿sí? Entonces, ojo con esto. No puedo utilizar las mismas facturas que estoy utilizando para el IVA, crédito fiscal, y para el beneficio de este formulario 110. Entonces, por eso hace referencia a gastos personales. Por ejemplo, si me voy de viaje, los pasajes, la estadía, el hotel, la comida, etcétera, puedo utilizar para mi formulario 110, ¿no? Ahora, si por ejemplo me estoy comprando una computadora, no, me estoy comprando un software contable para mejorar el servicio de asesoramiento a todos mis clientes. ¿Eso para qué utilizarían? ¿Para el IVA o para el formulario 110 del impuesto anual? Formulario para el IVA sería, ¿sí? Para el IVA. Muy bien. ¿Por qué para el IVA? Porque estoy comprando un software que me va a ayudar a mejorar mi servicio profesional. Por lo tanto, en ese sentido, está directamente vinculado con la actividad grabada, ¿no? En cambio, si me estoy yendo a comer y a beber aquí a la casa de campo con mis amigos de colegio, mi promoción se está reuniendo, ¿sí? Y les voy a invitar trago, les voy a invitar comida, ¿sí? Eso, ¿dónde lo vamos a declarar? ¿En el formulario 110 o en el impuesto mensual IVA, en el formulario 200? RCIVA. 110, formulario 110. 110, ¿no? Ese IVA es otra cosa. Eso lo vamos a ver justamente la siguiente semana también, ¿ya? Formulario 110 para impuesto anual, profesionales, independientes, liberales u oficio, ¿ya? Muy bien, esa es justamente la discriminación que nosotros también debemos realizar al momento de verificar este tipo de declaraciones, ¿sí? Entonces, con esto nosotros procedemos a verificar que evidentemente las diferencias surgen producto de toda esta verificación, ¿no? Y acá estoy marcando los aspectos más relevantes para determinar las diferencias. Entonces, ¿qué habría pasado? Según contabilidad, habría cancelado únicamente 14,700 y auditoría habría determinado un impuesto a pagar de 18,122. Entonces nos fijamos y llenamos el formulario de rectificatoria. Y acá justamente en la casilla 622, si rectifico y sé que mi rectificatoria va a ser a favor del fisco, lo voy a hacer con el pago a cuenta realizado de 14,700, ¿no? Para eso sirve la casilla 622, señores, para que nosotros podamos rectificar nuestro formulario y llevar el importe inicialmente pagado. Entonces, fíjense, determino el importe correcto, va a ser 36,243. Me beneficio únicamente del 50% de este impuesto. Si bien mi formulario 110 es mayor, no puedo beneficiarme por la totalidad, únicamente hasta 18,122.
22. Adicionalmente, debo declarar el importe preliminarmente pagado, ¿no? En el formulario original, por 14.700. Esto es lo que habría determinado, en este caso, el propietario o su asesor contable. Por lo tanto, el saldo definitivo a favor del fisco únicamente va a ser el reintegro que yo debo realizar por 3.421. Si yo hago esto dentro del plazo establecido, dentro de los 120 días, no hay ninguna multa, señores, ¿sí? Ni tampoco se paga intereses ni actualización. Pero si yo realizo el pago posterior a los 120 días, recién tengo que llenar lo que es la boleta 1000 para el cálculo de intereses y mantenimiento de valor. Único dos conceptos, porque se supone que estamos trabajando sobre una declaración jurada declarada en plazo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuánto es la diferencia que no habría pagado en este caso el contribuyente? 3.421. ¿Cuánto es la diferencia detallada en nuestra planilla de diferencias? Esta es ya nuestra planilla de diferencias. Lo voy a marcar. ¿Cuánto es? 3.421. ¿Coincide? Sí. Entonces, habríamos realizado correctamente los cálculos. ¿Sí? Bien, señores, opiniones, dudas, es única vez que vamos a ver este ejemplo. El día martes nos introducimos al formulario 500, que es un poquito más amplio, más agotador, más teórico, pero que también es interesante de auditar. ¿Ya? Entonces necesito que me digan sus dudas. Ya voy a cargar hoy, espero que ya esté disponible la plataforma otra vez, que también ha tenido mucho que ver con el tema de los tiempos y es un caos también tener que estar viendo diferentes espacios para ver la entrega de sus tareas, ¿no? Yo en el transcurso de mañana voy a cargar ya el caso 2 de este tipo de contribuyentes y va a haber un caso 3 también, ya para que ustedes puedan practicar. Esto obviamente ya saben, lo podemos trabajar directamente en el Excel. Les voy a proporcionar, perdón, les voy a proporcionar las hojas Excel correspondientes para que ustedes puedan trabajar. ¿Está bien? Entonces los escucho, señores. Tenemos 5 minutos para dudas. Adelante. El señor Humérez realiza llamadas al señor Carlos Romero. Dicen, ¿por qué no se toman en cuenta los intereses bancarios? ¿Dónde no se toma en cuenta? Los ingresos por intereses bancarios no lo he tomado en cuenta ese dato. Solamente para el cálculo del IVA débito fiscal. Sí, por qué no ingresa ahí si de todas maneras a nosotros nos A ver, cobran te interés? pregunto. ¿Tú tienes una caja de ahorros? Sí, Ya. Y cada fin de mes tú debes ver un pequeño incremento, ¿no? De 50 centavos, un boliviano, dependiendo del saldo que tengas en tu cuenta. ¿Lo has podido ver sí, en tu extracto? sí, sí. ¿Tú das factura por eso? No, pero el banco también te tiene un 13% justamente. No, es que esa es otra cosa, ese es otro impuesto, ese es el RCIVA. Es totalmente diferente a lo que estamos viendo. En este caso, este impuesto está grabando el ingreso que obtiene por sus intereses en cuentas, en cajas de ahorro. ¿Sí? Eso es lo que estamos reconociendo dentro de este procedimiento. No estamos viendo el RCIVA. El RCIVA lo vamos a ver la siguiente semana y justamente te voy a aclarar ahí el tema de esa retención que nos hace el banco, ¿no? En realidad lo que nos hace el banco es retener, ¿no ve? Te fijas, un bolivianito de interés y 0,13 centavos de retención RCIVA, dice. Se han debido fijar muchos en sus extractos, ¿no? Entonces, Sí, ese es otro impuesto. Eso se refiere al RCIVA. Acá estamos hablando del IVA débito fiscal generado únicamente por actividades habituales, operaciones habituales y el alquiler de inmuebles. Obviamente para el IVA, volvamos a los ejemplos anteriores, debemos recordar que los intereses bancarios no son objeto de este impuesto, ¿sí? Entonces,
no tienen ninguna relación con el IVA. Con el RC-IVA, sí, pero por otro lado. Ese es otro tipo de impuesto que en este caso se nos retiene. ¿Ya? Está bien, sí, gracias. Solo por eso. ¿Alguna otra consulta, señores? Adelante. Bien, señores, no hay ninguna duda. Espero que esté todo claro. Resuelven, por favor, los ejercicios que voy a dejar en plataforma. Y a modo de practicar, obviamente, y también para absorber cualquier otra duda, ¿sí? La siguiente semana también les voy a preguntar si hay alguna duda respecto a este procedimiento. ¿Qué les ha parecido? Un poco más corto, ¿no? Ya más sencillo a diferencia del IVA y del IT. Opiniones. Basilia, ¿qué opinas? Listen, te cuento que he salido del trabajo y en moto de venir no he podido escuchar casi la clase, nada, estaba pegativo. Qué macana. Vas a ver el video Sí, entonces. sí, Listen, va a disculpar. A ver, Lorna, ¿qué opina? Que sí, Liz, es más corto que el anterior, que Más el IVA sencillo, y ¿no? el IT. Sí, Muy bien. ¿Se comprendió todo? sí, Liz, todo. Muy bien. Ah, Dice, este adelante. trabajo, digamos, lo que hemos hecho hoy día, igual va a tener programas de pruebas sustantivas, Sí. la planilla de deficiencias. Todo, todo. Ustedes tienen que hacer todo el proceso de auditoría. No se olviden que son auditores, ¿no? Yo simplemente les estoy dando las herramientas. Hemos hecho ya la parte formal de la auditoría y ahora ustedes tienen que complementar. De hecho, acá mis hojas de trabajo están en desorden, ¿no? Por ejemplo, esta sería la planilla analítica del contador, o sea, de la parte del contador. Esta sería mi planilla analítica de auditoría. Y acá lo que estoy haciendo únicamente es la planilla de diferencias, ¿no? A esto ustedes tienen que adicionar los programas, tienen que adicionar la planilla de deficiencias para indicar los 5 atributos del control interno. Entonces, es importante que tengan en cuenta todo ese procedimiento, ¿ya? ¿Está bien, Lice? Muy Está bien. bien, Licen. Perfecto, señores. Entonces, pues, si no hay ninguna otra duda más, nos veríamos directamente el martes. Estimo que el martes ya, bueno, yo creo que para el lunes ya van a estar sus notas. Realmente es mucho más trabajo revisar prueba por prueba y pues, ni modo. Vamos a intentar acabarlo este fin de semana, ¿ya? Y pues cualquier consulta, pues estoy atento, ¿sí? Tenemos el WhatsApp que siempre es un enlace permanente. Y bueno, nada, que tengan un buen fin de semana. Vayan a proveerse de productos. Empieza la cuarentena el día lunes. Nuevamente volvemos a la cuarentena rígida. Y nada, hay que estar atentos, cuidarse y nada, solo eso. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias, Licen, igualmente. Gracias, Listen. Buenas noches. Listen, ¿para qué será la cuarentena? Igual 5 tengo que ir a trabajar. Para los que tenemos que quedarnos en casita. ¿Ya? Yo la verdad toda la cuarentena he trabajado y ni un día no he descansado. Sí, igual, muchos hemos estado así, hemos trabajado desde casa, pero bueno, a ver qué tal. Cuídense, por favor, ya cuídense. Nos vemos el día Igualmente, martes. Listen. Igualmente, cuídese, Listen. Hasta luego, hasta Hasta luego. el día. Chao, chao, Listen.